Ernesto acababa de conseguir una casa en el nuevo suburbio de su ciudad. El suburbio era muy bonito. Alrededor tenía un bosque inmenso. Las casas eran grandes. Eran de 2 pisos. Por detrás tenían un patio muy grande, el cual daba a este bosque. Como fue de los primeros en comprar, no tenía ningún vecino. De hecho, era el único que vivía por ahí. Lo más cercano que tenía era una tienda a 20 kilómetros. Esto a Ernesto no le importaba. Estaba feliz de tener su nueva casa. Los primeros días pasaron rápidamente. Con lo de la mudanza, ni se dio cuenta que había pasado una semana completa. Para él ya era normal no ver a ninguna gente por ese lugar. El problema comenzó una semana después de que se mudó. Ernesto estaba durmiendo en la recámara principal, que estaba en la segunda planta. Escuchó un ruido en la puerta, como si la llamaran. Se levantó de golpe, bajó las escaleras, se asomó por la mirilla y no había nada. Creyó haberlo escuchado mal. Revisó los seguros de sus puertas y regresó a dormir. Al día siguiente se dirigió a su trabajo, sin darle más importancia a ese suceso. De regreso, pasando por su calle, de alguna manera instintiva volteó hacia la derecha, viendo las inmensas ventanas de las otras casas, las cuales estaban totalmente vacías. De pronto, creyó ver una silueta humana dentro de una casa. Por reflejo volteó de nuevo para revisar si había visto bien, pero la silueta se había ido. Ernesto creyó que tal vez era uno de sus nuevos vecinos, pero se puso un tanto nervioso unos días después, al ver que nada cambiaba. Seguía siendo el único inquilino de todo el suburbio. Después de este suceso, Ernesto creyó prudente tener un bat de béisbol a un lado de su cama, y en el buró guardar siempre una linterna cargada, por si las dudas. Una noche, Ernesto creyó escuchar ruidos en su patio. Bajó las escaleras y abrió la puerta trasera. Se percató que donde comenzaba el bosque se escuchaban ruidos. Así que creyó que era un animal. Se tranquilizó, cerró la puerta trasera y volvió a su habitación. Un fin de semana, llegando del trabajo, Ernesto se preparó para una noche de videojuegos. Era su mejor afición y claro, le encantaba. La sala la había preparado especialmente para esto. Tenía una pantalla gigantesca, con un teatro en casa instalado, así que los sonidos eran increíbles. Ernesto se dirigió a su cocina, se preparó unas palomitas, se sirvió un gran vaso de refresco, las tomó
y fue hacia su sala. Cuando estaba a punto de sentarse, sintió un escalofrío en todo su cuerpo, como si alguien o algo lo estuviera observando. Instintivamente volteó hacia la puerta trasera, pero no alcanzó a ver nada. No le dio importancia y siguió con lo que estaba. Comenzó a jugar. El tiempo se le fue volando. No se dio cuenta cuando se le hizo de madrugada, pero algo hizo que saltara de su asiento. Estaba tan concentrado en el juego que cuando escuchó el golpeteo en su puerta, no pudo evitar saltar. Se sorprendió demasiado. Puso pausa en el juego y fue hacia la puerta. Se asomó sobre la mirilla y de nuevo no había nada. Esto lo puso muy nervioso, pues ya había sido la segunda vez que le pasaba. Así que prefirió revisar sus puertas, sus ventanas, apagar el televisor e irse a descansar un momento. Cuando estaba en su alcoba, a punto de acostarse en su cama, Ernesto volvió a escuchar la puerta. Esta vez se puso muy nervioso y no le dio mucha confianza, así que tomó su bate y se armó también con la linterna. Mientras se acercaba a la escalera, seguían tocando la puerta, así que Ernesto se puso muy nervioso. Trató de hacer el menos ruido posible para poder indagar entre la mirilla quién lo estaba molestando. Casi al llegar al frente de la puerta, los golpeteos cesaron. Ernesto se asomó y se sorprendió al ver que en la acera del frente había 3 criaturas en cuclillas, las cuales parecían perros, pero eran demasiado grandes. A pesar de estar en cuclillas, eran mucho más grandes que un perro, y sus ojos brillaban de una manera que a Ernesto lo ponía nervioso. Al ver esto, rápidamente habló a la policía y comentó lo que había visto. Se quedó en la sala esperando. De pronto vio las luces de la policía y volvió a asomarse a la mirilla a ver qué estaban haciendo. Claro, los animales ya no estaban ahí, y pudo ver cómo la policía indagaba por los alrededores. Después de un rato, uno de los oficiales fue hacia su casa y le preguntó exactamente qué había visto. Ernesto le relató lo que había pasado. El policía lo veía un tanto inquieto. Le comentó que por esos lugares era muy común ver a coyotes. Ernesto sabía que no eran coyotes, pero prefirió creerse eso que darle vueltas en la cabeza. Le dio las gracias al policía y estos se marcharon. Ernesto revisó nuevamente todas sus entradas, las ventanas, las puertas. Regresó a su alcoba, dejó el bate en su lugar, guardó la linterna y se acostó. Al día siguiente, Ernesto no podía dejar de pensar en los animales que había visto. Nunca había visto un perro o un coyote tan grande.
Por estar tan distraído, no se dio cuenta del desorden que tenía su casa. Bajó las escaleras, llegó a la cocina y ahí es cuando alcanzó a ver todo lo que había pasado. Su refrigerador estaba casi vacío y todas las cosas estaban tiradas por el suelo. Iban desde la cocina hasta su propio cuarto. Se le hizo increíble no haberse dado cuenta antes. Pero bueno, tenía la cabeza ocupada con lo que había pasado la noche anterior. Ernesto revisó todas las entradas. Ninguna parecía forzada. Ninguna parecía rota. Rápidamente habló a la policía, por si acaso. Y la policía le comentó lo mismo. Ha de haber sido un animal del bosque. Ernesto no le quiso dar más vueltas. Así que después de ese fin de semana, se dispuso a trabajar de nuevo. Pasaron 3 días y estaba comenzando a tener paz de nuevo. Pero esa noche llegó muy exhausto de su trabajo. Se metió a su casa, cerró la puerta y subió rápidamente a la alcoba. No quería otra cosa más que descansar. Se metió a la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, volvió a escuchar los golpeteos en la puerta. Como es normal, Ernesto brincó de nuevo. Se levantó de la cama, tomó el bat con fuerza. Esta vez estaba furioso porque se disponía a descansar. Bajó las escaleras, se acercó de nuevo a la puerta, revisó la mirilla, pero esta vez no había nada. Subió por la linterna, bajó de nuevo, abrió la puerta y echó la luz de la linterna hacia las casas de enfrente. No se veía nada raro. Cerró la puerta, le puso llave. Fue hacia la puerta trasera. La abrió, todavía enojado, y echó la luz de la linterna hacia los árboles que alcanzaba a ver. De pronto, pudo ver los ojos brillosos de una criatura que se asomaba entre un árbol, mirándolo fijamente. Ernesto se quedó pasmado. No sabía qué hacer, pero no le quitaba la linterna de los ojos. Esos ojos lo seguían viendo, como retándolo a salir. Ernesto se quedó ahí por un momento, sin saber qué hacer. Se decidió, apagó la linterna y rápidamente cerró la puerta. Le puso llave y sobre la puerta puso una silla, por si acaso. Subió a su alcoba y esta vez durmió con el bat y la linterna en las manos. Pero al poco rato lo levantó un estruendoso sonido. Se levantó rápido y se dio cuenta que ahora no eran unos golpeteos. Ahora estaban tratando de tumbar la puerta. Ernesto no sabía qué hacer. Bajó las escaleras rápidamente. Cuando estaba frente de la puerta, otra vez se detuvieron. Revisó por la mirilla. Nuevamente no había nada.
Abrió la puerta, tomó el bat en sus manos con fuerza, enojado, frustrado, pero no pudo ver nada. Entonces se dio media vuelta, y ahí fue cuando toda la sangre de su cuerpo se le congeló. Dentro de su casa, en la sala, estaban esas tres criaturas. Ahora estaban de pie y se podía ver lo grande que eran. En esto pudo darse cuenta la similitud que tenían con un perro. Las patas traseras eran muy parecidas. Las delanteras tenían el mismo doblez, pero eran demasiado largas. Las criaturas tenían un pelaje corto, de color negro, las orejas puntiagudas, los ojos brillosos. Pero lo que realmente pasmó a Ernesto fue su sonrisa. Su hocico era un poco largo, no tan largo como el de los perros, y eso hacía ver esa sonrisa llena de dientes puntiagudos un tanto más macabra. Ernesto no sabía qué hacer. Esos animales lo estaban volteando a ver a él fijamente, como esperando un movimiento. Su tamaño era demasiado amenazador. Pero Ernesto, en un ataque de locura, con el miedo dentro de sus venas, se armó con la adrenalina que tenía, apretó fuertemente el bat y les lanzó un grito. ¿Qué quieren? ¿Qué están haciendo en mi casa? Lárguense de aquí. Al momento de decir esas cosas, alzó el bat amenazándolos. Al hacer eso, las criaturas se asustaron un poco, quitaron esa sonrisa y se pusieron en cuclillas nuevamente. Cuando Ernesto se dio cuenta de esto, se armó de más valor y arremetió contra ellos, con el bat de frente, gritándoles: ¡lárguense! ¡Lárguense de mi casa! Las tres criaturas salieron corriendo por diferentes direcciones. Ernesto rápidamente cerró las puertas, las trabó con sillas, las dos, la principal y la trasera. Subió rápidamente a su cuarto y trabó las ventanas con lo que pudo. Después de ese día, no volvió a escuchar golpeteos en su puerta, pero de vez en cuando sentía como lo observaban, como si lo estuvieran acechando. Ernesto se consiguió unas chapas de seguridad. También adicionó un foco potente en su patio trasero para poder ver entre los árboles. Cada vez que se sentía acechado, tomaba su bat y salía con toda la furia que llevaba dentro, amenazándolos. Prendía la luz del patio trasero y les decía: acérquense, atrévanse a acercarse. Después de un tiempo, dejó de sentir esta sensación. Ya no era necesario salir y retar a las bestias, pues al parecer estas ya se habían dado por vencido. En el transcurso de los meses, Ernesto comenzó a ver cómo los nuevos inquilinos se acercaban a sus casas. Comenzó a tener más vecinos y comenzó a olvidar lo que le había pasado. En un punto
Ya no tenía ningún punto ciego. A todo su alrededor tenía vecinos. Esto lo tranquilizaba un poco, y al final casi se olvidó de lo que le había pasado. Pero una noche, regresando de su trabajo, acercándose a su casa, pudo ver las luces de una patrulla. Estacionó su carro. Se dio cuenta que la patrulla estaba con su vecina de al lado. Había mucha gente. Había también una ambulancia. Al ver esta situación, Ernesto recordó por lo que había pasado. Tenía un mal presentimiento. Así que le ganó la curiosidad y se acercó al puñado de gente que estaba ahí. Entre murmuros pudo escuchar que alguien decía que la chica había quedado irreconocible. Alguien más decía que habían sido coyotes, y alguno que otro decía que había sido un asesino. Al cabo de unos días, Ernesto se dio cuenta que su vecina había puesto reportes en la policía de que le estaban acechando. Escuchaba ruidos extraños en su patio y le tocaban la puerta a altas horas de la noche. La conclusión fue que había sido atacada por coyotes del lugar, pero Ernesto sabía que no habían sido coyotes. Habían sido las mismas criaturas que lo acechaban a él. Ernesto nunca supo por qué a él no lo atacaron. Tal vez porque él se les reveló. Tal vez porque la chica tenía más miedo. O simplemente porque no fue de su gusto. Nunca supo por qué la chica la asesinaron de esa forma tan brutal. Y a él nunca lo tocaron.